Estás viendo El Tiempo en Vivo. Hola, muy buenas noches y bienvenidos al Tiempo en Vivo. Este es un programa especial que estamos haciendo con Dossier Venezuela, nuestro aliado en todos los temas que tienen que ver con el vecino país. Vamos a hablar de la bomba, de la maxi bomba que cayó hoy en el continente con la liberación de Alex Saab, una liberación que no se esperaba, una liberación que seguramente fue muy fuertemente discutida en Estados Unidos. La información que tenemos es que tanto el Departamento de Justicia como el Departamento de Estado estaban en contra, pero la decisión la tomó la Casa Blanca, la tomó el Consejo Nacional de Seguridad. Juan González, de origen colombiano, tuvo mucho que ver con esto. Y lo cierto es que es un gran triunfo para Nicolás Maduro. Un triunfo que tiene consecuencias gigantes en el continente, que tiene consecuencias muy importantes en Colombia, tiene consecuencias muy importantes en Venezuela y tendrá consecuencias muy importantes en Irán y en Rusia, que son los temas además de los que vamos a hablar con dos personas que están, como dicen, en la jugada. Ana Rodríguez, corresponsal del periódico El Tiempo en Caracas. Ana, muy buenas noches. Hola Francisco, buenas noches. Gracias por la invitación. Y Roberto Denis, director de Armando Info, quizás la persona que más, primero es uno de los, yo diría es uno de los grandes periodistas investigativos de América Latina. Tuvo que salir de Venezuela. Es uno de las personas que más ha investigado todos los tentáculos de Alex Saab en Colombia, en Venezuela, obviamente, y tiene mucho conocimiento de lo que él ha hecho en Rusia y en Irán. Roberto, muy buenas noches y gracias por estar acá. Hola, buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Bueno, antes de empezar con la bomba y con esta historia, Ana, ¿cómo recibieron a Alex Saab? ¿Quién lo recibió? ¿Cómo fue esa llegada heroica que le hicieron hasta con evento de encadenamiento de televisión nacional? ¿Quién lo recibió, etcétera? Sí, hubo dos recibimientos. El primero fue en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde lo esperó Cilia Flores, la primera dama de Venezuela, junto a la esposa de Alex Saab, Camila Fabri de Saab, hijos de Alex Saab, 2 hijos mayores y 2 hijas pequeñas, además de una pequeña representación que había pues de funcionarios. En ese avión venía Jorge Rodríguez, quien es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, pero también jefe de la delegación del oficialismo ante las negociaciones con la oposición y con el gobierno pues, de Estados Unidos. Luego de esto se trasladan hasta el Palacio de Gobierno, el Palacio de Miraflores, donde es recibido por Nicolás Maduro. Esto pues lo esperó en la puerta principal del palacio. Nosotros estábamos los periodistas frente a la puerta principal, lo que se conoce como las gradas, y allí fue recibido por abrazos, estaba otros ministros de comunicación, ayudantes de Nicolás Maduro, y bueno, pues allí dieron unas palabras. El presidente venezolano aseguró que había sido una batalla bastante dura, pero que esta liberación ya había sido conversada con el presidente Donald Trump, que en esa administración estuvo a punto de darse la liberación, pero que luego que sale del gobierno Trump se cae este proceso y tienen que volver a iniciar las conversaciones que estuvieron mediadas, todo esto según Nicolás Maduro, por los representantes de Qatar, que ha sido un país también que ha venido mediando en el proceso entre ambos países, y ya finalmente se logra la liberación. Luego de esto, Saab también da unas palabras, agradece al gobierno de Nicolás Maduro, agradece a Cilia Flores, que la calificó como un ángel en todo este proceso, y también le da las gracias a los venezolanos por haber tenido paciencia y confiar en que su proceso se iba a dar. Luego de esto pasan a una reunión privada que dura aproximadamente unos 20 minutos, como media hora, 40 minutos mejor.
y luego salen de allí ya a la despedida final de Saab, que se va con pues su familia y sus escoltas, y no hubo más declaraciones. Si bien no fue un recibimiento con honores, como se hace por lo general a invitados especiales, pues ya el hecho de todo este andamiaje para recibir lo que haya sido el mismo Maduro, que lo recibió con una vestimenta informal, no estaba trajeado, estaba más bien como para dar una muestra que estaba relajado, recibiendo un amigo, recibiendo a un compadre. Fue pues bastante interesante porque da estas señales de que más que entonces un diplomático es una persona muy allegada a el mandatario venezolano. Bueno, lo que puedo decirle a ustedes sobre el tema de Trump y que lo que dijo Maduro, que esto se ha hablado con Trump, no lo creo. Y se los digo por una razón. Yo era embajador en Washington. Yo trabajaba muy de cerca con Mauricio Claver Carón. Me tocó ver la pelea de Claver Carón del Departamento de Estado del Consejo de Seguridad para que Cabo Verde extraditara a Alex Saab a los Estados Unidos. Entonces, hasta el último día, lo que yo tengo absolutamente claro es que para ellos Alex Saab era un instrumento fundamental para desenredar una madeja de corrupción en Colombia, en Venezuela, en Rusia y en Irán. Y eso pues no lo iban a dejar ir tan fácilmente. Pero Roberto, déjame, tú que has investigado tanto a Alex Saab, ¿por qué no le cuentas a los que nos están viendo qué era Alex Saab? En Colombia, en Venezuela, sus lazos con Rusia y sus lazos con Irán. ¿Por qué estamos hablando de ese señor hoy en este En Vivo en el Tiempo? A ver, bueno, Alex Saab es un empresario colombiano, barranquillero, un empresario, digamos, que no destacaba por ser muy exitoso en sus negocios en Barranquilla, pero que hace poco más de una década, estaba todavía vivo Hugo Chávez, comienza a hacer negocios en Venezuela. Pero es con Nicolás Maduro, cuando Nicolás Maduro asume el poder en 2013, que este señor se convierte en una especie de contratista predilecto, primero de Nicolás Maduro, después en una especie de poder en la sombra, obviamente con el padrinazgo de Nicolás Maduro, y finalmente en los últimos tiempos antes de que fuera detenido, era nada más y nada menos que a quien Maduro designaba para que fuera directamente a hacer negociaciones poco transparentes y de las que no se rinden cuentas en Venezuela, con aliados de la revolución bolivariana como Rusia, Irán, Turquía y otros países. Alex Saab tiene más de 10 años que llega a Venezuela. Si uno ve la película completa, Alex Saab sacó provecho en su momento del control cambiario, que fue un gran sistema de corrupción que hubo en Venezuela. Después llega a Venezuela supuestamente para construir casas prefabricadas, que a día de hoy muchas no se han construido hoy, pero fue dinero que recibió y contrató. Después manejó el negocio de los alimentos en ese momento en que Venezuela vivía la crisis que, bueno, ya todos conocemos, de escasez, de desabastecimiento, años 2016-2017. Se convierte de la noche a la mañana en un importador masivo de alimentos, por cierto, de muy mala calidad y vendidos con sobreprecio, como en su momento determinó la Fiscalía Mexicana, y digo mexicana porque era desde México donde se estaban exportando esos alimentos a Venezuela, y hasta poco antes de que fuera detenido, Alex Saab estaba manejando las exportaciones ilegales del oro venezolano y estaba comercializando petróleo venezolano. Todo esto siempre junto con su socio, también un colombiano llamado Álvaro Pulido Vargas, que hoy, curiosamente o paradójicamente, está preso en Venezuela por decisión del mismo régimen que califica a Alex Saab como diplomático. Pulido está detenido en Caracas, en la policía política, el SEBIN, desde abril de este año por el escándalo de corrupción en PDVSA que provocó, entre otras cosas, la renuncia de Tarek El Aissami. Pero digamos que yo creo que hoy, esto que nos describía Ana y estas imágenes que hemos visto, yo creo que además vienen a confirmar todo lo que hemos dicho, investigado y mostrado durante años. Es decir, Alex Saab es creación y es una figura que preocupaba a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. No es casualidad que Cilia Flores haya ido a la pista de aterrizaje a recibir al señor Alex Saab. Es la relación que logró establecer Alex Saab en su momento, como decía, hace más de una década
con Cilia Flores, con Nicolás Maduro y todo su entorno familiar, lo que le abrió las puertas de estos negocios de cientos de millones de dólares. Solo para que tengamos una idea, la acusación que se hace público en 2019, que provoca su captura en Cabo Verde en el año 2020, su extradición en 2021 a los Estados Unidos, esa es una acusación de posible lavado de dinero por 350 millones de dólares. Pero también en Estados Unidos se abrió tiempo después de la extradición de Alex Saab, se abrió un indictment, una acusación por 1.600 millones de dólares relacionada solo con el negocio de los alimentos. Esto da cuenta, creo, de la magnitud de los negocios que manejó este señor cuando en Venezuela estaba ocurriendo la peor de las crisis económicas que los venezolanos tengamos memoria. Y la gran pregunta aquí, que no se ha respondido y que lamentablemente que creo que con esta decisión de los Estados Unidos menos se va a responder, es por qué Nicolás Maduro le dio todo este poder a este señor. Este señor, en todos los negocios que hizo en Venezuela, él no tenía antecedentes de ninguno de esos negocios en Colombia. Él no era constructor de casa, él no era industrial de los alimentos en Colombia. Él mucho menos petróleo o manejar oro venezolano. Entonces, ¿por qué Nicolás Maduro le dio todo este poder? Porque claro, en el relato que ha construido Maduro y el chavismo, hacen ver que que Alex Saab es una especie de figura que aparece para ayudar a evadir las sanciones y entonces por eso es que los Estados Unidos lo buscan. No, durante años varios países, Colombia, Panamá, México, Italia, varios países estuvieron investigando los negocios Alex Saab porque entre otras cosas implicaban el movimiento de flujos, como decía, de cientos de millones de dólares por bancos de medio mundo. Y él era, digamos, objeto de investigación. Creo, lamentablemente, con esta decisión de los Estados Unidos y con esta decisión del presidente Biden de, digamos, cruzar la raya de ir y meterse en un caso que, por cierto, era un caso que todavía no estaba resuelto, a diferencia de lo que fue la negociación de los narcosobrinos, que ya habían sido condenados. Y ya llevaban varios años pagando prisión. En Estados Unidos el proceso, la acusación por lavado de dinero, no había iniciado el juicio como tal, porque los abogados dilataron el proceso en la medida de lo posible, alegando esta supuesta condición de diplomático, cosa que el juez Robert Escola, que es el que llevaba el caso, ya había negado en diciembre del año pasado cuando emitió la sentencia diciendo que no, que él no era un diplomático, que esto era una especie de ardid o construcción a posteriori de su detención. Creo que ese es como un paisaje, digamos, una foto a grandes rasgos de quién es Alex Saab y por qué es tan importante para Nicolás Maduro y Cilia Flores. Bueno, pero no es solo importante para Nicolás Maduro. Aquí en Colombia también hay gente que está muy contenta con que este señor esté en Venezuela y no esté frente a un juez en los Estados Unidos. ¿Por qué no nos cuentas la relación de Alex Saab con Colombia, con personas de Colombia, entre otras Piedad Córdoba? ¿Cómo fue todo ese enlace y ese entramado? ¿Y quiénes hoy están celebrando con champaña que Alex Saab esté otra vez en Caracas? A ver, es pública, es notoria, se han publicado evidencias de esa relación cercana y estrecha que durante años mantuvo Alex Saab con Piedad Córdoba. Como digo, eso fue una relación de años. En muchos sentidos, cuando Alex Saab llegó a Venezuela, todavía en tiempos del presidente Hugo Chávez, siempre se dijo y se comentó que quien, digamos, fue la especie de madrina de llevar a esta figura Alex Saab y Álvaro Pulido a Venezuela era precisamente Piedad Córdoba, que como todos sabemos ha sido, digamos, una aliada incondicional de la revolución bolivariana desde Colombia. Durante mucho tiempo incluso se pensó que buena parte de los negocios que estaba sacando y obteniendo, el dinero que estaba obteniendo Alex Saab, era, entre otras cosas, para financiar carreras políticas de aliados de la revolución bolivariana en la región, como de personas como Piedad Córdoba. Evidentemente, como digo, hay sobradas evidencias de esta relación. Se han publicado, se han documentado, hay testimonio incluso ante las autoridades colombianas sobre esto. Y sí, sin lugar a dudas, Piedad Córdoba debe ser una de las personas que debe estar contenta por el hecho de que Alex Saab haya regresado a Venezuela y sobre todo eso, ¿no? Que no se tenga que sentar ante un juez, que no se tenga que sentar ante un juicio en el que se puedan mostrar testigos, en el que se puedan mostrar evidencias que a lo mejor todavía no conocemos. Ella, sin duda alguna, ha sido, digamos, la principal figura política con la que Alex Saab tenía estrecha relación en Colombia. Ana,
Ahora volvemos a Alex Saab, pero hablemos de la oposición, porque esto deja a María Corina muy mal parada, o sea, es un golpe a la oposición brutal. Hay un sentimiento, hoy he hablado con 10 amigos venezolanos y todos estaban en una decepción, en una furia, en un sentimiento de desaliento como yo jamás los había notado. ¿Has podido hablar con gente de la oposición? ¿Qué dicen ellos sobre esto de Alex Saab? Sí, fíjate que parte de las reacciones es entre ese desaliento y esa desesperanza, pero también con mucha rabia con respecto a lo que acaba de suceder. Y eso le es perfecto al gobierno porque eso siempre ha sido parte de su estrategia, desalentar y desmoralizar a su oponente, y es lo que ha venido aplicando durante todos estos 20 años y le ha funcionado, y es el resultado que siempre hemos visto en temas electorales, en temas de unidad, porque eso es lo que él siempre busca, desmoralizar al resto de la oposición que no ha aprendido, bueno, que este tipo de cosas suceden y que no pueden desmoralizarse, sino más bien continuar y avanzar. El sentimiento hoy aquí en Caracas de muchos líderes opositores con los que pude conversar era de mucha frustración, que veían en esta carta de Alex Saab un comodín para hacer más presión con el gobierno de Nicolás Maduro, que lo veían como ese salvavidas que Estados Unidos podía hacer para poner fin, ¿no?, a lo que es este sistema. De verdad que hay mucha frustración. Hoy incluso se esperaban unas declaraciones de María Corina Machado, pero no se dieron, se suspendieron, no han sido reprogramadas. Pero lo que dicen, pues, es que esto ha sido un golpe muy duro, porque, bueno, vuelve a desalentar y definitivamente, sea grande o sea pequeña, es una victoria, al menos comunicacional, para Nicolás Maduro, el hecho de ese abrazo, de que hayan recibido a Alex Saab y que se hayan emprendido movimientos. Por ejemplo, hay un movimiento que se llama Free Alex Saab, que está aquí, se incluso expandió por otras zonas de América Latina, que Maduro incluso los felicitó, una victoria para este movimiento. Sin duda, pues los mantiene desmoralizados, desmotivados, y hay que ver lo que va a venir también con el tema de las inhabilitaciones, porque se supone que ya está corriendo el lapso para que el Tribunal Supremo de Justicia diga si, bueno, van a ser levantadas las inhabilitaciones de quienes fueron a solicitarlas, y qué va a suceder en el caso de María Corina Machado, que ella no apeló, sino que hizo fue una denuncia, una demanda contra este proceso. ¿Qué va a pasar? Lo que pudiera venir, pues dependiendo de la decisión del TCJ, por supuesto, es una desmoralización mucho más alta de estos factores que se saben aglutinados en este momento en torno a la figura de Machado, pero que en la realidad hasta ahora no puede ser el candidato real contra Nicolás Maduro en 2024. Entonces esto, como lo decías tú al principio, sin duda es una victoria para Maduro y para todo ese tren ejecutivo. Ver a Jorge Rodríguez, esto es muy importante, ver a Jorge Rodríguez bajar de ese avión hoy junto a Alex Saab es un mensaje también muy fuerte, porque, bueno, es el hombre que negocia las cosas de Maduro con Estados Unidos, y que venga en ese avión también es un mensaje bastante potente y desmoralizante para la oposición. Roberto, dos de los intercambios han tenido que ver con Cilia. El de Alex, cercanísimo a Cilia, tanto que le dijo, ¿cómo fue que le dijo Ana? La rosa de... El ángel, ella sí, bueno, fue un ángel en todo este proceso. Un ángel en todo este proceso. Y los narcosobrinos de Cilia. ¿Es una casualidad? ¿O por qué Cilia sale tan favorecida en estas negociaciones con personas tan cercanas a ella, que salen libres, dos de la cárcel ya condenados, como tú dijiste antes, y uno que iba a ser condenado pero que no alcanzó a ser condenado y está otra vez en Caracas? ¿Cómo es, Alex? No, desde luego nada de esto es casualidad, pero no solo es que se liberó a los narcosobrinos hace ya, creo recordar, octubre del año pasado, ahora se devuelve a Alex Saab, es que cuando empieza este acercamiento entre la Casa Blanca y el régimen de Nicolás Maduro, una de las primeras muestras, digamos, de buena fe que quiso dar la Casa Blanca hacia, digamos,
Nicolás Maduro y tratando de darle el mensaje de que, bueno, de que había cambiado la política, que no iba a ser la misma, digamos, que hubo durante la administración de Donald Trump, es que a quien le retiran la sanción, lo retiran de la lista de sancionados de la OFAC, del Departamento del Tesoro, es a Carlos Malpica Flores, que es conocido como el sobrino favorito y consentido de Cilia Flores, un hombre que, entre otras cosas, llegó a tener en su momento la vicepresidencia, nada más y nada menos que de Petróleos de Venezuela. Entonces, aquí es evidente que desde la Casa Blanca hay un interés por complacer a Maduro, por mostrarle a Maduro, digamos, esta voluntad de negociación. Y yo creo que ahí eso nos mete en un terreno en el que hay que entender algo. Una cosa es lo que ocurrió en Barbados, donde se firmó un acuerdo con presencia de la comunidad internacional, entre otros países como Estados Unidos, entre el chavismo y la oposición venezolana, donde en teoría se establece como una hoja de ruta muy amplia y muy grande de lo que debería concluir en unas elecciones democráticas presidenciales el año que viene. Pero otra cosa es la negociación que está ocurriendo entre la Casa Blanca directamente con el régimen de Nicolás Maduro. No es casualidad que hoy Nicolás Maduro le diera las gracias al emir de Qatar, porque desde hace unos meses las negociaciones entre Juan González y Jorge Rodríguez por Venezuela se están realizando allí en Qatar. A la opinión pública no se le ha explicado por qué se terminó llegando a Qatar, digamos, como este espacio de negociación directo entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro. De hecho, Maduro hoy, yo no sé si por error o no, Maduro habla de los acuerdos de Qatar. No sé si es que cometió un desliz o lo dijo deliberadamente, porque hasta ahora, digamos, no es público y no sabido en qué consisten los acuerdos de Qatar. Se sabe que Juan González y Jorge Rodríguez han negociado en Qatar y que esas negociaciones que se estaban haciendo en Qatar empujaron también la negociación que derivó en el acuerdo de Barbados. Pero como digo, hay dos cosas, hay dos niveles. Una es la negociación directa donde pareciera, yo creo que hay algo más, pero digamos, la foto que estamos viendo hoy es, bueno, Alex Saab por los 10 ciudadanos americanos presos en Venezuela. Yo creo que hay algo más. Es sabido que la política internacional de los Estados Unidos siempre fija como prioridad tratar de recuperar, digamos, y rescatar y que vuelvan a Estados Unidos ciudadanos americanos que puedan estar presos debida o indebidamente en distintas regiones del mundo. Pero yo estoy convencido que en estas negociaciones directas que hay entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro, Estados Unidos está negociando cosas y es por eso que Estados Unidos entonces también decide dar el paso de decir, bueno, espérate, Alex Saab es una figura muy importante para ti. Bueno, vamos a negociarla por tales y cuales cosas. Yo creo que es muy pronto para saber todos los términos de esta negociación. Creo sí que lamentablemente el telón de fondo de esto es la crisis venezolana, pero pareciera que aquí hay un tablero donde los menos que pintan son los venezolanos. No tenemos, digamos, las decisiones no las están tomando los venezolanos, sino se están moviendo en estos tableros, digamos, geopolíticos, estos tableros internacionales, que como digo, no tenemos toda la explicación, no tenemos todos los elementos para decirlo. Si no, ahí habría que preguntarse, ¿por qué el subsecretario del hemisferio occidental repitió hasta hace meses que la figura de Alex Saab no estaba en la negociación, que era imposible que Estados Unidos diera el paso, que eso no estaba contemplado? Habría que preguntarle a Juan González, a preguntarle a la Casa Blanca, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Qué señal han visto o qué compromiso entregó Maduro para que ellos dieran este paso de cruzar, digamos, el sistema judicial y darle una especie de perdón a Alex Saab y enviarlo a Venezuela? Yo creo que esa es un poco, digamos, la complejidad de lo que hay detrás de todo esto. Roberto, ¿se sabe qué figura usó Biden o el ejecutivo para liberarlo? Todavía oficialmente no, pareciera que es el perdón, la clemencia, digamos, presidencial, pero oficialmente todavía no, nadie lo ha confirmado, pero pareciera que esa es la figura que se usó. Roberto, bueno, regresa Alex Saab, un hombre que manejó, y por eso lo estaban enviando a Irán y a muchas partes, se había convertido en el gran organizador de una empresa criminal que facilitaba el lavado del oro y del petróleo
de Venezuela, de Irán y de Rusia, porque lo que hemos sabido es que también ese trabajo lo estaba desarrollando allá y que los rusos tenían muchísimo interés en que Alex Saab también saliera. ¿Cómo era eso? ¿Qué hacía Alex Saab ahí? ¿Hasta dónde llegaba su capacidad de mover esos hilos? Y ahora que está libre, ¿qué va a hacer? Porque hay un vacío muy grande. Tarek se fue. ¿Reemplazará toda la estructura, digamos, criminal y mafiosa de Tarek? A ver, bueno, hay varias cosas. Yo creo que si algo demostró Alex Saab, y por eso, digamos, le fue tan útil a Nicolás Maduro, es una capacidad, yo diría que casi interminable, de crear y replicar estructuras financieras. Primero era Panamá, Hong Kong, Barbados, pero entonces cuando ya esas estructuras estaban detectadas, estaban siendo investigadas, era Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Irán. Demostró, como digo, una capacidad casi que interminable, esto junto a su socio Álvaro Pulido, que además viene con antecedentes de narcotráfico y toda la estructura que hay en el narcotráfico para mover dineros ilícitos. Y es lo que convierte, digamos, a Alex Saab en alguien tan clave. Ahora bien, en el caso de Rusia, nosotros lo publicamos hace ya un tiempo en Armando Info. Cuando Alex Saab es ya acusado formalmente en 2019 en los Estados Unidos y es incluido en la lista de la OFAC, ellos se refugian en Rusia como una especie de jurisdicción que estaba obviamente al margen, se sentían que iban a tener cobijo, que iban a estar, digamos, además al margen del escrutinio de los Estados Unidos. Y desde ahí, desde una oficina en Moscú, manejaron por lo menos todo lo que fue el dinero del negocio petrolero que estaban manejando año 2018, 2019, 2020 sobre todo. Dinero, por cierto, que muchas de estas sociedades fantasmales que ellos manejaban y que supuestamente se iba a llevar el crudo venezolano, lo comercializaban en puertos asiáticos y después tenía que entrar a la caja de PDVSA, nunca entró a la caja de PDVSA. Nosotros documentamos que solo las sociedades que manejaban Álvaro Pulido y Alex Saab adeudaban a PDVSA alrededor de 1.500 millones de dólares dentro del escándalo grande que provocó la caída de Tarek El-Aissam y la renuncia de Tarek El-Aissam. Eso era lo que él hacía fundamentalmente en Rusia, por eso ellos llegaron allá. En el caso de Irán, Alex Saab supuestamente realizó varios viajes a Irán, donde entre otras cosas se dedicó, por ejemplo, a comercializar oro venezolano. Se hablaba de llevar toneladas de oro venezolano que después se devolvían a Venezuela supuestamente a cambio de bienes, a cambio de alimentos, a cambio de incluso hasta de dinero en efectivo. Pero como digo yo creo que aquí lo revelador es, bueno, pero ¿por qué este señor es el que tenía que hacer todo eso, no? ¿Por qué siempre este era el señor que tenía que hacer todo eso? Porque ni siquiera estratégicamente para Nicolás Maduro es bueno, digamos, poner todos los huevos en una sola canasta, pero Maduro lo hizo con Alex Saab, y es la pregunta que lamentablemente creo que con este paso que han dado los Estados Unidos cada vez va a estar más lejos de que tengamos la respuesta. Ana, ¿qué viene ahora? Le cae semejante chapuzón a la oposición. ¿Cómo la sientes? ¿Qué crees que va a hacer? ¿Qué puede pasar en los próximos meses? ¿Qué te han dicho ellos? Obviamente esto era algo que nadie se esperaba y que cambia de cierta manera el que fortalece a Maduro. ¿Cómo sientes tú el ambiente y para dónde crees que va esto? Sí, cambia totalmente la dinámica, un poco lo que les decía al principio de ese tema de la moral opositora, que a eso siempre ha jugado el chavismo, a debilitarla y a sentirse pues que están frustrados y que no pueden lograr su objetivo. Justamente en este momento estaba leyendo que el Tribunal Supremo de Justicia acordó ayer que notificara a la Contraloría General de la República para que en un lapso de 3 días dé información o defina sobre la solicitud consignada por María Corina Machado, es decir, que estaríamos hablando del próximo lunes, ¿no? Que se puede tener alguna información al respecto. ¿Qué viene para la oposición? Deberían tener la suficiente madurez para aglutinarse y no dejar que este tipo de cosas que son parte al final
de las conversaciones políticas que se dan, que desde hace tiempo además Maduro es el interlocutor directo con la Casa Blanca, bueno, sea en representación de Jorge Rodríguez, pero ya él tiene ese canal abierto que no lo tenía probablemente hace unos años atrás, cuando pues estaba un poco más debilitado. Ya el día de hoy esta situación ha cambiado y también dependerá mucho de qué tanta presión puedan realizar los negociadores de México y Barbados, en este caso Gerardo Blake, que es el jefe de la plataforma unitaria, todas las personas que lo acompañan, qué tanto puedan seguir presionando para cumplir acuerdos y demostrar que estas conversaciones no solamente siguen beneficiando a Maduro, porque hasta el momento pareciera que es eso, que todos estos acuerdos, la firma de Barbados, sigue beneficiando en mayor cantidad a Maduro, porque se relajan sanciones, porque puede permitir un flujo de caja, dinero que le entra, si no es una gran cantidad, si es un dinero que le permite maniobrar, sobre todo cuando ya va a venir una época electoral, y lo vimos con el tema de que no, por supuesto no vamos a entrar en detalles, pero el tema del Esequibo, cómo empezaron a manejar y mover maquinaria, y eso por supuesto es porque empieza a mover esa capacidad, y pues tendrá que seguir presionando para el resto de las liberaciones de presos políticos. Hoy vimos una cantidad pequeña, no llegaba a 20 todavía, y le corresponde entonces a la oposición seguir presionando. El problema es que sigue una posición muy débil, sigue una oposición que o tiene a María Corina Machado como líder, pero sabe que en la vida real no, al menos hasta este momento, no va a poder ejercer ninguna presión más allá de las conversaciones que pueda tener con Estados Unidos y la presión que se pueda hacer del Departamento de Estado y todo esto, ¿no? Entonces, la tiene bastante compleja. Yo creo que es momento de mostrar una madurez política que no la han demostrado en otros episodios del pasado, y seguir aglutinándose y presionando en cuanto a temas de negociación. Hay unos que dicen que, bueno, que tantas garantías da Maduro para cumplir acuerdos, ¿no? Y que este tema de las encarcelamientos es una puerta giratoria, porque hoy sueltan estos, pero mañana entran otros. Bueno, ya depende de la oposición plantear soluciones que permitan, ¿no? No seguir en esta desventaja. Pero Ana, lo cierto es que sí, soltó unos y cogió muchos otros, y que los que iba a soltar cuando Barbados y los que salieron ahora, muchos fueron capturados después de Barbados. Y que, sí, está el caso de Roberto Abdul, por ejemplo, que es de la Comisión de Primarias, pero las órdenes de captura contra 3 personas más que eran del equipo de María Corina todavía están, por ejemplo. Entonces, es eso de que la oposición tiene que aglutinarse, dejar la desmoralización a un lado y tener la capacidad de seguir presionando por garantías y acuerdos mínimos que permitan pues avanzar en este proceso, porque al final pues Maduro tiene aglutina este poder, y ya lo vimos con lo de Alex Saab, que ya veremos en los próximos días qué más hay detrás de todo esto, ¿no? Roberto, tú viste, y yo creo que lo seguiste muy de cerca, yo también como embajador, toda la presión de Estados Unidos para que Cabo Verde extraditara a Alex Saab a ese país. ¿Cómo queda ese pobre, además con una presión muy grande de China, con una presión muy grande de Rusia, con unas presiones muy grandes de que no lo extraditaran, y ellos pues siguen la ley y lo extraditan? ¿Cuál es el mensaje que deja Estados Unidos a todos los países de la región con la liberación de Alex Saab y al pobre Cabo Verde, que se la jugó y pues finalmente, como decimos aquí en Colombia, quedó clavado? ¿Qué crees? A ver, bueno, como bien dices, Cabo Verde en su momento enfrentó unas presiones increíbles para tratar de soltar, digamos, de que no ocurriera la extradición de Alex Saab. Y yo creo que la postura de Cabo Verde en su momento sorprendió a todo el mundo, porque el proceso en Cabo Verde fue impecable desde el punto de vista jurídico. Pasó por todas las instancias judiciales de ese país hasta llegar nada más y nada menos que a la Corte Constitucional de Cabo Verde, que finalmente decidió, como habían decidido todas las instancias previas, que sí que había méritos para extraditar a Alex Saab, porque no había demostrado que era ningún diplomático. Yo creo que el mensaje evidentemente es muy negativo.
El mensaje que transmite Estados Unidos es muy negativo. A ver, aquí no hay que ser tampoco inocente. Hay unas negociaciones políticas de las que no tenemos, obviamente, toda la información. Los países, el mundo funciona así, se rige, lamentablemente, por intereses. Pero el mensaje es evidentemente muy negativo, pero no solo para un país como Cabo Verde, que aguantó y soportó las presiones que aguantó. Hoy veíamos una reacción de Marshall Billingsley, que fue subsecretario del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, quizás uno de los funcionarios norteamericanos que más investigó y más sabía quién es Alex Saab realmente. Veíamos una reacción a través de la red social, Twitter, ahora X, donde decía que el mensaje que se estaba dando era terrible, que Estados Unidos para esa investigación contó con varios países aliados que suministraron información, que qué mensaje se le estaba, digamos, transmitiendo a esos países en cuanto a la lucha contra la corrupción en países de América Latina. También mencionaba el rol que tuvo Cabo Verde. Es sin duda negativo porque además, y es el juego en el que yo creo que ha entrado Estados Unidos en este momento, Estados Unidos ha entrado en un juego donde negocia directamente con Nicolás Maduro, lo cual obviamente es riesgoso porque en cualquier momento puede, como decimos coloquialmente en Venezuela, darle una patada a la mesa y hasta ahí llegaron las negociaciones. Pero no solo que negocia directamente, sino que está dispuesta a cruzar rayas que hasta hace nada decían que no se iban a cruzar. Entonces, sin lugar a dudas, el mensaje es muy negativo y es negativo también a lo interno, digamos, la imagen que se puede tener de otros países del sistema judicial de los Estados Unidos, porque como digo, este es un proceso judicial que estaba, podríamos decir, casi que ni formalmente había comenzado porque lo habrían logrado dilatar y no había comenzado, y el presidente interviene para sencillamente decir, no, bueno, le damos el perdón y lo mandamos a Venezuela, ¿no? ¿Qué mensaje se le está transmitiendo a los fiscales que durante años investigaron la figura de Alex Saab? Todas las agencias de inteligencia de los Estados Unidos que intercambiaron información para, digamos, conocer y saber quién era Alex Saab. Evidentemente es un mensaje muy negativo. Quizás yo creo ahí también a lo mejor una tentación de la administración Biden de hacer cosas distintas a las que estaba haciendo la administración Trump con el tema Venezuela, y entonces por eso están dispuestos, digamos, por sencillamente parecer que están haciendo algo distinto, que se está avanzando en una negociación que va a derivar en algo, digamos, favorable para Venezuela en el 2024, están dando estos pasos que desde luego son riesgosos, osados y muy peligrosos. Y déjeme ir al tema personal de cada uno de ustedes. Ustedes son dos venezolanos, una venezolana y un venezolano que han sufrido todo este lío de Venezuela, todos estos años de dificultades. Ana, ¿qué sentiste tú cuando supiste que Alex Saab regresaba? Como persona, como venezolano, no como periodista. Quítate toda la... ¿Qué sentías? ¿Qué pensaste? Uy, bueno, sentí mucha confusión porque básicamente por lo que acaba de relatar Roberto, o sea, todo este entramado, sí es tantos años, o sea, estos 3 años, pero obviamente atrás el sistema de justicia estadounidense había estado investigando, buscando información, sabiendo que, bueno, había una serie de negocios que se están dando, y luego, pues ver que de la noche a la mañana, algo impensable, porque por lo menos por este año, sí había presión, había aumentado la presión para hacer algún canje que estuviera Alex Saab, pero fue como, ¿qué pasó? ¿En qué momento sucedió todo esto? Sí, o sea, todos sabemos que no es que Alex Saab por Alex Saab iba a haber un cambio en el país, pero sí era como que, bueno, la justicia está investigando, no aquí en Venezuela, pero sí en otras instancias y se puede, pues, llegar a la verdad en algún momento. Y que haya sucedido esto es como, bueno, entonces al final todo depende de los acuerdos políticos y bueno, tendremos que seguir con nuestra vida de ciudadanos y apostar entonces que otros sigan decidiendo por el rumbo del país. Bueno, y tú, Roberto, ¿qué tanto le hiciste seguimiento? Yo ahí mismo pensé en ti. ¿Qué sentiste? A ver, bueno, he sabido que este al final ha sido un caso
que me ha tocado, digamos, en lo personal, no porque yo lo hubiese querido, sino porque sencillamente el señor Alex Saab en 2017 me demanda, negando lo que después reconocieron que estaba detrás de los CLAP y que era cercano a Nicolás Maduro. Y obviamente me obligó a irme de Venezuela porque buscaba, digamos, algo de seguridad, pero sobre todo poder investigarlo como lo hemos investigado desde fuera de Venezuela. Digamos, a mí no me sorprende en el sentido de lo que ha ocurrido, porque, bueno, al final los países responden, digamos, a intereses. Yo creo que es lo que estamos viendo, pero sí, desde luego, es frustrante, ¿no? Pero no es frustrante ni siquiera por la figura en sí de Alex Saab. Es que si tú ves la atención que captó el caso de Alex Saab en la sociedad venezolana, es porque yo creo que la sociedad vio algo de la posibilidad de que se hiciera justicia de parte de la corrupción colosal que ha habido en Venezuela y que evidentemente en Venezuela no se investiga sino se tapa, como hemos visto este año nada más con el caso de Tarek El-Aissami y Petróleos de Venezuela. Y creo que con esta decisión de los Estados Unidos, evidentemente aquí nos apartamos de la posibilidad de que sepamos la verdad de lo que ha representado Alex Saab, el costo que ha representado Alex Saab a los venezolanos. Alex Saab es el responsable de importar alimentos de la peor calidad posible en medio de una crisis alimentaria, económica, social en Venezuela, sencillamente por hacer dinero, sencillamente porque Nicolás Maduro decidió que él tenía que hacer ese negocio. Entonces, que eso, digamos, quede impune, evidentemente causa una gran frustración. Aún así, yo creo que este desenlace que parece definitivo hoy seguramente no va a ser el último capítulo de la historia Saab, y que en lo adelante a lo mejor vamos a saber y descubrir en más cosas del caso de Alex Saab. Pero desde luego que yo creo que hoy en día la sensación es de frustración, es la sensación de creer que la justicia o la posibilidad de hallar la verdad cada vez está más lejos. Y yo creo que esa es un poco la sensación también que recorre, ¿no? a mucha gente que, como digo, puso tanta atención en este caso. Es muy curioso, yo al final hoy me reía un poco porque presentaban a Alex Saab como este héroe revolucionario, diplomático venezolano. Y yo creo que hoy los venezolanos, o buena parte de los venezolanos, vieron por primera vez a Alex Saab. Y no solo que lo vieron por primera vez, que le escucharon la voz al supuesto diplomático venezolano, porque fue un señor que lo que estuvo es en la sombra haciendo negocios y haciéndose millonario, ¿no? Entonces, que hoy en día, digamos, pareciera que ese es el desenlace de esto, evidentemente causa mucha frustración. Ahora, yo siempre procuré, y el trabajo que hemos hecho en Armando Info era que esto, que sí nos había, desde luego, afectado nuestras vidas, afectado los personal, digamos, no influyera un poco en lo que tenía que ser la cobertura periodística. Y ojo, es lo que vamos a seguir haciendo en este caso y en cualquier otro caso. Porque, como digo, yo creo que todavía falta mucho por contar en esta historia. Yo estoy convencido que todavía la fotografía completa de Alex Saab no la tenemos. Y lamentablemente, con este paso que se ha dado hoy, quizás estamos más lejos de tenerla. Pues muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Roberto. Y un comentario final. Yo recuerdo cuando Juan Sebastián González, y él es el miembro del Consejo de Seguridad Nacional, es de origen colombiano, encargado del hemisferio occidental, es decir, de América Latina. Fue en un primer viaje, creo que en febrero, recién posesionado Biden, a Guatemala, a Honduras, y llegó con el discurso de la lucha contra la corrupción. Y un par de años después, es el responsable de la liberación de uno de los hombres más corruptos del continente. Las cosas que uno tiene que ver, las cosas que se han de ver, y esto simplemente demuestra, como ustedes lo dijeron, que la política lo puede todo, que los valores generalmente no significan nada y que la ley es negociable de acuerdo con el interés que tenga cada cual. Muchas gracias por estar hoy con Dossier. De verdad, Roberto, Ana, gracias, mi Dios los bendiga y hasta la próxima. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, chao. La inmediatez, veracidad y confiabilidad de la información son vitales en la era digital. Por eso, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias, especiales, entrevistas, documentales y mucho más.